Bueno, grabación. Ya. Nos habíamos quedado, ¿no es cierto?, en estas reglas de los signos dentro de las desigualdades y habíamos dado ciertos conceptos, propiedades, y habíamos dicho que en las desigualdades aparece este concepto de la inecuación, que efectivamente es donde aparece una variable la cual nosotros debemos de determinar qué características debería de tomar. Bien, entonces habíamos dicho que existen las inecuaciones que en realidad es una relación definida con las desigualdades, en este caso, ¿no es cierto? Con esta simbología que me da las desigualdades, lo que se trata es de resolver para qué valores se cumplen ese valor de verdad que habíamos mencionado y que de hecho me da la desigualdad. Y bueno, llegamos a estas características, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a ver ya justamente es desde esta perspectiva, las inecuaciones, que son como tal, un poquito definibles más concretamente. Y lo que yo decía el día de ayer, tener presente que la desigualdad nos va a servir para el concepto de funciones. Bien, las inecuaciones son desigualdades entre expresiones algebraicas, por la simbología que estamos utilizando. La diferencia con las ecuaciones es que estas solo verifican la igualdad para algunos valores, lo que yo había mencionado y lo que pusimos, creo, lo que había yo puesto el día de ayer, ¿no es cierto? Y era fácil de poder entender este concepto. Cuando yo le hago x es igual a 1 o x al cuadrado es igual a 1, en la ecuación yo tengo que encontrar qué valores toma x para que esto sea verdadero, ¿no es cierto? En este caso decíamos, valga la redundancia de la relación, x es igual a 1. Cuando x toma el valor de 1, es un valor único y se cumple la desigualdad, perdón, se cumple la igualdad. En el ejercicio de acá, que es una ecuación x al cuadrado igual a 1, nosotros tenemos ya desarrollando con toda la álgebra que nosotros conocemos, que aquí se cumple para dos cantidades. El x igual a 1 y el x igual a menos 1 cumplen para esta relación, pero son dos cantidades. Aquí es una, aquí es dos cantidades. Y ustedes saben que, bueno, aparecen las reglas de las potencias, ya empieza, el problema se vuelve más complejo cuando va cambiando sus relaciones algebraicas, etc. Pero lo que hace la ecuación es únicamente para cantidades únicas, ¿sí? Que resuelven la ecuación, son únicas. La ecuación cuadrática, una ecuación cúbica, como decía hace un momento, cuando tenemos estas formas matemáticas por la regla de las potencias, nosotros sabemos cuando es cuadrática son dos raíces, cúbica 3 raíces, cuatro raíces, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y sin embargo, en las inecuaciones ese concepto es completamente diferente. Lo que yo encuentro es un conjunto de valores que me van a cumplir la desigualdad. Lo que vimos de estas propiedades anteriores de cuando yo tenía una inecuación con un valor, decíamos en el caso de la suma y la resta, podíamos indicar que era similar en las ecuaciones. Si resta pasa sumando, se suma pasa restando, ¿no es cierto? Pero en el caso de los productos y divisiones, cuando tengo que moverme con un signo, allí la cosa cambia. O sea, ya hay que tener mucho cuidado porque ahí se cometen pequeños errores. De pronto nos olvidamos la propiedad y le damos una mala interpretación, más allá de lo que yo decía, aunque esté bien sumado, esté bien multiplicado, esté bien dividido, pero esos errores pueden darme un conjunto de solución que no corresponde. ¿Sí? Por eso decimos el procedimiento muy similar a las ecuaciones, teniendo presente estas propiedades de las desigualdades que hemos desarrollado. Dice, en una ecuación de primer grado se transponen los términos para que aquellos que contienen a la incógnita queden en el primer miembro y los términos independientes en el otro. Eso también sucedía en las ecuaciones. Cuando nosotros tenemos una relación matemática, esa era como una regla, ¿no? ¿A qué me refiero? X menos 1 es igual a 0. Siempre al lado izquierdo se deja la incógnita, ¿sí? Un poquito como normativa matemática. Siempre al lado izquierdo se coloca las relaciones. Si hago, perdón, a ver, borremos esto. Si es que yo hago x menos 1 mayor a 0, un poquito lo que explica aquí, aplicando ya las propiedades, o como digo, es un caso muy puntual, suma y resta, entonces eso digo va a ser x mayor a 1. Al lado izquierdo seguimos colocando la variable, ¿sí? Estamos como normativa matemática. Igualmente, en el caso de productos, lo que ya mencionamos, si
Si yo tengo, este es el caso de sumas y restas, en el caso de productos, recuerden que aquí se tiene que mover el signo, cuidado, porque en la ecuación alguien puede venir y hace esto. Simplifica, simplifica y listo, fuera muy sencillo. No, cuidado, aquí aparece un signo y el signo debe ser respetado en las desigualdades. Obviamente tendría que dividir todo para menos 2, se me cambia el signo, eso hace que el signo de la desigualdad cambie y ahí sí tendría esto, sí, como resultado. Ya simplificando, haciendo toda la parte algebraica, pero este es lo trascendental, lo importante, la propiedad que se debe de aplicar, ¿sí? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos en cuanto a desarrollar los procedimientos. Tenemos 2x más 5 mayor o igual a una relación 4x menos 3. Sí, lo que habíamos mencionado, tratamos de colocar las incógnitas al lado izquierdo y las variables independientes al lado derecho de la inecuación, sin cambiarle, ojo, no, mucho cuidado con eso. Bueno, ahí tenemos 2x, el 4x, como pasa al otro lado como resta, está sumando, pasa como resta, me quedaría 2x menos 4x, el más 5 pasa como menos 5, tenemos esa relación. Y lo que decía hace un momento, ¿no es cierto? Para poder moverme el menos 2 con su respectivo signo, tengo que aplicar la propiedad que decía, si yo le multiplico por un signo negativo, la desigualdad cambia, ¿sí? Y aquí se observa que en el resultado final tenemos que el conjunto solución, porque ya no es una única variable, son los valores menores a 4, ¿sí? Es decir, si yo tomo un valor que me cumpla esto y le sustituyo en el problema original, voy a ver que esto me tendría que dar un valor verdadero. No sé, démosle el valor de x igual a 3, llegamos a la sustitución acá, perdón, sería 6 más 5 mayor a 4 por 3, 12 menos 3, aquí voy a tener 11, dice es mayor a 9. Entonces, esto es verdadero, por lo tanto, este sí es mi conjunto solución. Démosle el valor de x igual a 5, ¿sí? O el valor de 4, porque obvio, recuerden, aquí me dice mayor. Por lo tanto, esto tiene mucha importancia porque en este caso no incluye al 4, ¿sí? Empieza desde el 3999 para abajo. Entonces, lo decía, démosle el valor de 5. Tenemos 5 por 2, 10, más 5, mayor a 5 por 4, 20, menos 3. Aquí me va a quedar 15, acá me va a quedar 17 y sabemos que esto es falso, que corrobora que nuestro resultado es el correcto, ¿sí? Preguntas, como digo, son cosas sencillas que estamos recordando con seguridad. No, no creo que esto sea tan nuevo para ustedes. Esto creo que se ve también en el colegio, con plena seguridad. Sí, pero vale la pena recordar. A ver, alguien me consulta. ¿Por qué? Porque aquí aplicamos la propiedad que habíamos mencionado. ¿Por qué cambia de signo? Recuerden lo que habíamos visto en una de las propiedades. Me voy a retroceder un poquito. Estamos aplicando esta propiedad. Dice, la desigualdad cambia de sentido al multiplicar o dividir sus dos miembros por un mismo factor negativo. Esto es dado un número C menor a 0, que ya aquí es implícito que esto es negativo. Si yo tengo una relación C mayor a B, entonces el momento que le multiplico o le divido, este sentido de la desigualdad cambia. ¿Sí ve? Por esta propiedad. Eso es lo que yo estoy aplicando en ese desarrollo matemático. Aquí he aplicado eso. El problema está hasta aquí. ¿Sí? Y aquí es lo que yo digo, para poder moverme este menos 2, le divido toda la inecuación para menos 2. En el momento que le divido para menos 2, este sentido de la desigualdad cambia. Sí, por esa propiedad. No sé si queda claro a la persona que me consultó. Sí, por eso digo, en productos y divisiones, eso hay que tener presente. Listo, Génesis, ya está. Bueno, aquí hay unos ejercicios que lo pueden ustedes comenzar ya a desarrollar, no sé si estoy aplicando las propiedades, solo ya para ir entrando en contexto de este tema y comiencen ustedes a ver las propiedades. En el camino vamos a encontrar inclusive propiedades y artificios que resuelven otras formas de inecuaciones cuando se hacen un poquito más complejas y que, vuelvo a reiterar, las utilizaremos en las definiciones de funciones. ¿Sí? Bien. Preguntas, duda, alguna inquietud. Aquí están estos ejercicios planteados que ustedes los pueden ya ir desarrollando en sus casas después de la clase.
Algo muy importante que también nos va a servir de sobremanera es representar el resultado, ¿no es cierto?, en una gráfica, hacer justamente su representación gráfica para interpretarle o entenderle de mejor manera. Bien, al nosotros tener una única variable como incógnita, lo que se utiliza como representación gráfica es la recta numérica. Ahí nosotros ponemos todo el conjunto de los números reales, una recta. Obviamente con el valor de 0, porque eso me segmenta los que son valores positivos y negativos, y ahí está incluido todo el conjunto, vuelvo a reiterar, de los números reales, ¿no es cierto? Enteros, naturales, racionales, irracionales, etcétera, ¿no es cierto? Recuerden que son subconjuntos de los números reales. Bien, aquí por ejemplo tenemos este ejercicio también que ya está resuelto y me da como resultado, ya he hecho toda la parte algebraica, aplicando las propiedades me resulta que es x mayor o igual a 4/3. Por lo tanto, esto me indica en qué punto yo tengo que segmentar a la recta numérica, ¿sí? Y en este caso resulta ser en el valor de 4/3 o 1.333, ¿sí? Numéricamente. Estamos, entonces, yo posiciono este resultado, este valor, y de acuerdo a la desigualdad, lo que me está diciendo, dice, es mayor o igual a 4/3. En este caso, como podemos ver, generalmente se le traza con una rayita o bueno, a veces en otra bibliografía se le utiliza, si disculparán lo chueco. Aquí lo ubico al 0, aquí estaría el 1 y más o menos aquí estaría el 4/3. A lo mejor en otra bibliografía lo que vamos a encontrar es que le hacen una bola y recuerden, esto es notación gráfica. Cuando le pinto a la bola, lo que estoy diciendo es que incluye como resultado el 4/3. Y obviamente le trazo para este lado y le rayo, ¿no? Esta es la recta numérica. Entonces quiere decir que todo es mi conjunto solución, tomando cualquiera de estos valores, incluido el 4/3, ¿sí? Me cumplen el problema original, ¿sí? Y cuando se hace el pintado de una bolita abierta, voy a colocar acá, ojo, esto no es parte de la solución. ¿Esto qué significa? Que no incluiría el 4/3 si hubiera sido el caso, cuando se le deja una bolita así abierta. Cuando se le hace acá, por lo general lo que se utiliza es, no se ve aquí, ya vamos a ver también, eso es notación matemática, se utiliza los paréntesis. Y hay que saber en qué contexto se maneja eso, porque eso es muy importante. Cómo representar el conjunto solución. Igual más adelante utilizaremos una formalidad un poquito más matemática. Aquí vamos viendo un poquito desde lo más general para ir a lo más particular y obviamente cuál es el lenguaje que nosotros debemos de utilizar ya matemáticamente, ¿sí? Cómo se hace la representación para interpretarle ya dentro del desarrollo de un ejercicio. ¿Estamos? Bien, por ejemplo, aquí, ¿cómo estaría aplicado las desigualdades o cómo le debo de entender? Me da el siguiente ejercicio. Dice, una furgoneta pesa 875 kilogramos. La diferencia entre el peso de la furgoneta vacía y el peso de la carga que lleve no debe ser inferior que 415 kilogramos. Si hay que cargar 4 cajones iguales, ¿cuánto puede pesar como máximo cada uno de ellos para resolver, para poder llevarlos en esa furgoneta? Entonces aquí, como ven, hay que plantear el problema o el ejercicio justamente considerando las inecuaciones. Muy bien, lo que me plantea el problema es que si la furgoneta tiene un peso vacía, que dice que es de 875, y de acuerdo a lo que me dice, lo que pesa la furgoneta menos lo que tengo que llevar dentro de la furgoneta no debe de ser menor a 415, yo con esta forma de la desigualdad estoy garantizando eso, ¿sí? Obviamente me dice que el peso que voy a llevar dentro de la furgoneta es equivalente a 4 cajas y por eso aparece ese valor constante de 4x, ¿no es cierto?, mayor a 415. Y de esta manera yo planteo una inecuación que obviamente tengo que resolverle porque la incógnita como tal me está diciendo cuánto debería de pesar como máximo, en este caso, cada caja, ¿sí? ¿Estamos? Como máximo. ¿Podría ser esas cajas tengan menos valor? Sí, porque al fin y al cabo acá me está dando una inecuación. Lo que yo no debo de hacer es que sea menor a 415, o sea,
Eso es lo que le diferencia de la ecuación. Por eso decimos, ahí está una marcada diferencia en lo que es la inecuación y lo que es la ecuación. La ecuación me da un valor exacto, en tanto que la inecuación me permite moverme en ciertas cantidades, pero cumpliendo las restricciones que en este caso están definidas o establecidas por las desigualdades. Resolviendo el problema, ¿no es cierto? Me resulta que X o cada caja debe de ser 460 sobre 4, es decir, cada caja como máximo debería de pesar 115 o puede pesar menos. Eso es lo que estamos obteniendo de este resultado, cada caja. ¿Sí? Es decir, cada caja a lo mucho puede llegar a pesar 115, sin embargo, estas cajas también podrían ser menores, de 100 kilogramos, de 90 kilogramos, de 80 kilogramos, también es factible. Ahora, ¿cómo hacer esto en la representación gráfica? Porque aquí es súper importante y hay que diferenciar y saber interpretar los resultados. Aquí va mi pregunta, para un poquito hacer aterrizar acá la idea. La variable, a ver, déjenme ver, quiero hacer la pregunta de manera adecuada. En este caso, la incógnita es la variable x. Y si ustedes observan, la variable x no considera, perdón, así está más bien. Olvídense por un momento de esta representación gráfica que está aquí presente. Si yo grafico esto, lo que estoy yo diciendo es de x menor a 115, ¿no es cierto? Si yo le hiciera la representación gráfica a lo largo de una recta numérica, muy bien, le posiciono el 115, aquí está el 0, vamos a colocar, y lo que yo acabo de mencionar, le pinto aquí porque incluye el 115 y digo, viene a ser esto de acá. En esta representación, la variable x, ¿qué valores puede tomar? De acuerdo a cómo está ahí De expreso. menos infinito hasta 115 será. Y a menos de infinito hasta 115, ¿no es cierto? Es decir, puede tomar valores negativos, ¿no es cierto? También puede tomar valores negativos. Desde el punto de vista algebraico. Correcto, estamos hasta ahí. ¿Se entiende esa parte? Es muy importante eso. No sé si alguien tiene alguna duda. Me estoy olvidando por un momento del ejercicio, la furgoneta, los kilogramos, etcétera. Hagamos cuenta que yo puse esta inecuación, algebraicamente, digo, resuelvan esta inecuación. Y lo lógico sería así, porque obviamente yo digo encuentre el valor de x y lo que acabo yo de mencionar de acuerdo al resultado incluye valores negativos e incluye valores positivos, máximo hasta 115, ¿verdadero o falso? Verdadero. Sí. Licenciado, una pregunta. Sí, En este caso se trata de peso y no habría números negativos, ¿verdad? correcto. A eso quiero llegar, a eso quiero llegar, porque a veces el problema y en los problemas hay información que es propia del fenómeno, ¿sí? Y efectivamente quería llegar a eso, ¿sí? Desde el punto de vista algebraico, por eso hacía esa connotación, desde el punto de vista algebraica, esa sería mi solución, ¿sí? Alguien ya mencionó desde menos infinito a 115. Pero como este resultado le voy a hacer aterrizar en mi ejercicio, justamente lo que acaba de decir, me parece, Daniel, es yo no tengo kilogramos negativos, no tengo menos 100 kilogramos. Bueno, es relativo también, depende en dónde lo utilice las notaciones. Pero es evidente que si alguien me dice en una línea de producción de mesas, yo no produzco menos 100 mesas, ¿no es cierto? Quiero llegar a eso, que muchas de las veces esa información no me da el ejercicio, pero obviamente por mi propio razonamiento, yo debo de decir, yo no puedo tener kilogramos negativos. Por lo tanto, mi problema empieza desde aquí. Y es lo que está aquí representado matemáticamente, desde 0 a 115 kilogramos. Esto es lo que deben de pesar mis cajas. ¿Sí? Tal vez se entiende allí a lo que quiero llegar. Disculpe, la última pregunta. Seguro. El cero no le coge porque ya tiene una constante, ¿verdad? No, exacto, el 4x.
Yo pensaría que, justamente estaba pensando en eso, yo pensaría que, a ver, ¿por qué no le coge el cero? Es porque la furgoneta va vacía. Y aparte, ¿ya tendría un peso desde el inicio o no? No, no, el peso es que la furgoneta cuando si X es igual a cero, la furgoneta va vacía. Ajá. Por eso no le tome el cero, porque dice, yo tengo que llevar algo, así sea medio kilogramo, medio kilo. Mm. Entonces, por eso no le incluye el cero, bajo ese concepto, Gracias. bajo ese Gracias. análisis. Porque claro, o sea, si digo X vale cero, pues la furgoneta me está yendo vacía. Y la idea no es esa. O sea, por último, es como decir a los que hacen las servientrega, que hace a veces entregas a domicilios, o sea, no le mando al camión vacío. O sea, ¿no? Por último, váyame llevando un sobre. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, gracias, profe. Ya. Entonces hay que tener presente en algunos ejercicios de eso, ¿no? El problema no me dice eso, pero mi sentido común y mi razonamiento y mi análisis muchas de las veces me dice tengo que sesgar el resultado, ¿sí? Aunque no me lo diga. Por eso digo hay que diferenciar desde el punto de vista algebraico, por eso digo algebraicamente yo hubiera considerado como solución, pero en el momento que le hago aterrizar a mi problema en el enunciado, en lo que me da la formulación de donde saqué la inecuación y obviamente que resolví, ¿por qué le tomé desde cero? Porque en este caso no existen kilogramos. Yo nunca mando a entregar una caja que tenga menos 5 kilogramos. O sea, no tiene sentido físico, ni matemático, ni lógico. ¿No es cierto? ¿Estamos? Bien. Otra representación gráfica que también se da en las inecuaciones es el uso del sistema de coordenadas rectangulares. Pero para hacer esta representación yo requiero de dos variables, ¿sí? En este caso, como podemos observar, yo tengo una inecuación que incluye a la variable x y a la variable y. En este caso dice menor o igual a c. Entonces, para esto también yo puedo hacer su representación gráfica y vuelvo a reiterar, en este caso, utilizando el sistema de coordenadas rectangulares, que ustedes recuerden cómo se generaba, no era más que la intersección de dos rectas numéricas que forman un ángulo de 90 grados y que al plano le dividen en cuántas partes. ¿El plano en cuántas partes le divide? ¿En cuatro? En cuatro. ¿Y cómo se llama cada una de esas partes? Se llamaban cuadrantes. Parece que alguien ya me respondió. Cuadrantes. Gracias, Steve. ¿No es cierto? Entonces teníamos, y recuerden, esto es ya notación matemática, perdón. Primero, segundo cuadrante, tercer cuadrante, y bueno, acá tengo el cuarto cuadrante que utilicemos otro marcador porque este está medio. Y el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Y recuerden que estos cuadrantes en realidad se convierten, un poquito adelantándome a lo que vamos a ver más adelante, en los famosos pares ordenados, porque son las combinaciones de los segmentos de las rectas numéricas. Aquí el primer cuadrante se caracteriza porque todos los valores o las posiciones que me generan estas combinaciones de las dos rectas numéricas, las dos resultan ser positivas. Acá es negativa, positiva, porque estamos en la recta negativa de X y positivo en Y. Acá las dos son negativas y acá es positiva y negativa. ¿Sí? Bueno, son características del sistema de coordenadas que en su debido momento también lo veremos o lo utilizaremos. Bien, ¿cómo se hace la representación gráfica de estas formas matemáticas, de estas inecuaciones que incluyen dos variables? Y vuelvo a reiterar, se utilizará el plano cartesiano, ¿sí? De una manera completamente sencilla. Lo que yo tengo que hacer, es la inecuación, o más bien es mi recomendación, no puede que haya otras técnicas, pero lo que yo recomiendo es tomar la inecuación y resolverle, en este caso, como una recta, porque esta es una recta al fin y al cabo. Si le pongo y le igualo a cero, esta es la ecuación de una recta. Y recuerden, para graficar la ecuación de una recta era de una manera muy sencilla. Yo hago que x es igual a 0 y encuentro el valor de y. Digo, y es igual a 0 y encuentro el valor de x. Y eso lo que me daba eran los costes con los ejes, ¿no es cierto? Con el eje x y con el eje y. Y una vez que encontraba yo estos dos puntos,
Lo único que hacía era trazar la recta. Esa era la manera sencilla. Bien, esa es la primera parte. Por eso digo, mucha atención en esto. Lo que yo hago es graficar la forma matemática, en este caso, que es la ecuación de la recta. Y la segunda parte es, a ver, previo a eso, nuevamente les haré una pregunta. Esta recta que acabo yo de trazar, ¿sí? Al plano, ¿en cuántas partes le divide? ¿En 3 partes? ¿Seguro? ¿Por qué en 3 partes? Porque utiliza primero el cuadrante 1, el 2 y el 3. No, no. Le divide efectivamente, como alguien ya me respondió en el chat, en 2 partes, en 2 regiones. Sí, le divide al plano en 2 partes. Si nosotros observamos, la una región es esto y la segunda región es lo de acá. Le divide en 2 partes al plano, nada más. Acá tenemos algo similar. Es para el otro ejercicio que hay que resolver, nada más. Tenemos esto y tenemos estas 2 partes. Ahora, ¿cómo se lo resuelve? Por eso hay que diferenciar esto con lo que es como tal ecuación de la recta. Cuando yo tengo una inecuación, el siguiente paso, una vez que yo he hecho la representación gráfica, el procedimiento es muy simple. Lo que yo hago es tomar un valor que esté contenido en una de las 2 regiones. Y el punto más sencillo de tomar, por lo general, es este. El par ordenado 0,0, es decir, 0 en X, 0 en Y. Y lo que hago es sustituirle en la inecuación. ¿Qué me quedaría? Si yo le sustituyo, me va a quedar 0 menos 0 más 6 mayor a 0, es decir, 6 mayor a 0. Bien, ¿esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Lo que nosotros estamos definiendo es que todos los pares ordenados que estarían en esta región donde yo tomé el 0,0 son la solución. Es decir, si yo tomo un punto, no sé, 1, 2, 3, el par ordenado, voy a colocar aquí, no sé cuál será, el 4, menos 5, y sustituyo 4 acá, a ver, hagamos esa parte, sustituir el valor de 4, 4 por 2, 8, menos con este menos se hace más, 3 por 5 se hace más 15, más 6 mayor a 0. Resolviendo esto, ¿cuánto me da? 23 me da 29 mayor a 0. Entonces esto es verdadero, quiere decir que este punto también es solución. ¿Sí? Ahora, tomemos un valor que está en el otro lado de la región. Tomemos el valor 1,6. Sí, 1,6. El valor 1,6 sería 2 menos 18 más 6 mayor a 0. Si resuelvo esto, ¿qué me va a dar? Menos 10 mayor a 0. ¿Esto qué es? Esto es falso. Por lo tanto, quiere decir que los puntos que en este caso, en este ejercicio, están acá arriba, cualquiera que yo le tome, no es parte del conjunto de solución. ¿Cuál es la diferencia con lo que habíamos visto en la recta numérica? Como de acá. Aquí es una única incógnita. ¿Sí? Y obviamente nosotros encontramos todos los valores de X que estarían a lo largo de la recta numérica. En este caso era en este intervalo. Pero al momento de utilizar 2 variables y obviamente hacer su representación gráfica a través del plano cartesiano, sí, lo que yo estoy encontrando es un infinito conjunto de soluciones, pero ya no solamente de una variable, sino los conjuntos que son los diferentes pares ordenados que están en esa región. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Tal vez si algo no queda claro, vale la pena aquí volver a repetir algo. ¿Queda claro o no queda claro? Sergio, ¿me quiere decir algo tal vez?
ejemplo, en este segundo ejercicio, lo primero que yo tendría que hacer es resolver como tal el problema, ¿no es cierto? Aquí tengo valor positivo, el 5 y el 4. Para moverse el 4 y el 5 a los de los denominadores a los numeradores, lo que yo voy a hacer es esto. Voy a multiplicar todo por 20, porque el 4 y el 5 me dan ese número, ¿no es cierto? Recuerden que el 20 es un valor positivo, por lo tanto, la inecuación no se ve afectada. ¿Estamos? Si hago 20 para x más 2 sobre 4, aquí me va a quedar 5 que multiplica x más 2, porque 20 para 4 me da 5, menos a 20 para 5 me da 4 que va a multiplicar al término y menos 4. Entonces, lo primero que tengo que resolver es esta inecuación y formar la ecuación de la recta. En esencia, aquí me quedaría 5x más 10 menos 4y menos 16. Le dejo aquí 5x, acá le paso el menos 4y, y este menos 10 le puedo pasar al otro lado, no pasa nada. Déjenme ver, sería... Menos Estoy 26. bien en mis cálculos, vaya a ser que yo uno de esos no lo haga bien. Sería menos 10 Menos 26. menos 26, ¿sí? Y por lo tanto, aquí yo puedo formar la ecuación de la recta, lo que yo había mencionado. 5x menos 4y es igual a menos 26, y esto es lo que yo grafico. Entiendo que sería esta recta que está aquí. Ahora, lo que yo dije hace un momento, yo tengo que tomar un valor, yo todavía no sé cuál es la región solución, ojo, yo sé que aquí ya en la gráfica lo que está sombreado me está dando que es la conjunto solución, pero yo no lo sé. En el momento que voy haciendo este procedimiento, yo no sé. Lo único que sé es que esta recta le parte al plano. Y lo que yo decía, por lo general, el punto más sencillo de tomar es el par ordenado 0,0. Si hago la sustitución, pero esto le hago aquí, cuidado, no en la ecuación, sino en la inecuación, en esta parte del problema, o acá también podría ser, no pasa nada, en cualquier ejercicio original o en esta parte, si le sustituyo el 0, voy a tener que esto va a ser 0 menos a menos 26. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Oh, ¿Seguro? no, falso. No, Falso. Falso, falso, porque falso, 0 es falso. mayor siempre a cualquier número negativo, pero aquí me está diciendo que 0 es menor a menos 26. Entonces, esto digo es falso. ¿Qué me está diciendo entonces? Que mi conjunto solución no ha estado en este lado del plano, sino ha estado al otro lado. Aquí está la solución. ¿Sí? Yo ya no tengo que venir y tomar un punto del otro lado, no, así de simple es el procedimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si queda claro el procedimiento. ¿Alguna duda, por favor? Si alguien me dice, sí, no está claro, volvemos a repetir, no pasa nada. No sé si queda claro el desarrollo. Bueno, Sí, sí quedó claro, profe. ya, como dicen, el silencio es afirmativo. Bien, ahora, en cuanto a la notación gráfica, también es bien importante. Cuando yo tengo las formas de desigualdades mayor o menor, gráficamente lo que se acostumbra a hacer es esto. Claro, se traza la recta, pero cuando es mayor o menor, por lo general se traza, y esa es una cuestión de notación gráfica, únicamente se le traza la recta interpuntada. Porque, ¿qué significa eso? Cuando hago la recta interpuntada, tanto en un ejercicio como en el otro. Porque la desigualdad es menor o mayor. Significa gráficamente. Y para eso voy a volver a la parte de acá atrás. Este caso. Bien. ¿Qué significaba el corchete? Que cogía todo este valor. Que incluía a ese valor, ¿no es cierto? ¿Y qué significa el paréntesis que estaba en cero? Que no lo incluye. Que no lo incluye. ¿Sí? Esto ya comienza a ser parte de la notación. En el caso de las rectas numéricas, cuando yo le hago interpuntada, lo que estoy diciendo es que los puntos que le pertenecen a la recta numérica no son parte de la solución. ¿Sí? ¿Estamos? Pero cuando mi inecuación de dos variables considera
el menor igual o el mayor igual, en este caso se traza la recta en línea continua. Entonces, ¿qué significa eso? Estoy poniendo ahorita estoy utilizando esta misma gráfica. Hagamos cuenta que la solución era esto. ¿Qué me está diciendo cuando yo utilizo estas inecuaciones? Que aparte del conjunto solución de la región o de los valores, también incluye ¿cuáles? Los que le pertenecen a la recta. ¿Sí? Es un poquito eso, hay que tener presente lo que es la notación matemática, porque eso también me da cierta información gráfica en este caso. Estamos teniendo presente eso. Cuando gráficamente tengo mayor o menor, la recta o la gráfica que tengo que yo representar, ojo, no solamente puede ser esto una ecuación de una recta, podría ser una parábola, podría ser alguna otra figura, sí, diferente, ¿no? O sea, en eso hay que tener bien presente. Las gráficas no solamente son para las rectas. Pero si yo le hago interpuntada, lo único que debo de interpretar es de que me define la región, pero no incluye esos puntos. ¿Sí? Los puntos de la curva o de la recta en este caso. Pero cuando es menor igual o mayor igual, en la traza que yo tengo que realizar, la recta tiene que ser continua. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que los puntos que le pertenecen a la recta también son parte de la solución. ¿Sí? Bueno, aquí como les mencionaba, también tenemos algunos ejercicios que ustedes ya pueden un poquito ir allí desarrollando, aplicando estos conceptos, estos criterios, ¿sí? Y resolverlos. ¿Estamos? Aquí también les dejo algunos ejercicios que podrían desarrollar o resolver, teniendo presente también, a ver, perdón un ratito, aquí me parece que ya, sí. Estos ejercicios aquí están mal localizados. Ya les voy a mover de aquí. Estos no deben de estar aquí porque los vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, tienen estos ejercicios para desarrollarse, que ya vamos a ver a continuación. ¿Sí? Lo que yo definí o lo que hace un momento también había mencionado, cómo interpretar utilizando una notación matemática. ¿Sí? Que es lo que ya vamos a requerir y sobre todo lo que debemos ya de expresar. A veces la representación gráfica a veces me sirve para encontrar la solución, pero en el momento que yo lo tengo que expresar ya matemáticamente, debo de buscar una formalidad. Aquí nosotros podemos ver los diferentes, el concepto más bien de lo que es el intervalo. Y nos referimos cuando se utiliza una única variable como incógnita dentro de lo que es la inecuación. Sí, y aquí nosotros tenemos los diferentes intervalos que son el abierto, cerrado, semiabierto inferior, semiabierto superior, semiabierto infinito, 4 casos muy puntuales y cómo nosotros debemos de representar en una notación y en su representación gráfica. Muy bien, cuando hablamos de un intervalo abierto, lo que ya un poco hemos mencionado, lo que se utiliza es la representación de los paréntesis. Entonces, los paréntesis lo que me están indicando es que yo puedo tomar los valores que estén contenidos entre un intervalo que tiene un límite inferior A hasta un límite superior B. Es decir, todos los valores que estarían contenidos en estos valores son parte de la solución, exceptuando cuáles, el valor de A y el valor de B. Esos se excluyen, si es el caso de este tipo de intervalo que yo voy a tener. Una notación más formal es es un conjunto X, tal que X pertenece al conjunto de los números, a ver, X pertenece al conjunto de los números reales, tal que X esté contenido entre A y B, lo que decía hace un momento. Todos los valores, y gráficamente está aquí la representación, todos los valores que yo pueda tomar entre A y B, excluidos A y B, son parte de mi conjunto solución. Sí, a esto se conoce como un abierto, un intervalo abierto. El intervalo cerrado utiliza los corchetes. Aquí tenemos X pertenece al conjunto de los números reales, tal que X es mayor o igual al límite inferior y menor o igual a un límite superior. A diferencia de lo anterior, aparte de incluir todos los valores que estarían contenidos entre A y B, incluye tanto A y B. Esto es la notación, ¿no? Frecuentemente se utiliza una bolita abierta
o lo que habíamos visto, me parece, en una gráfica también así, ¿no? En alguna bibliografía, abierto, A y B. En el caso de acá, el corchete les representa en la gráfica, A y B, ¿sí? Y obviamente a partir de estos dos, yo puedo tener una primera clasificación, si le quiero definir de esta manera, como semiabierto inferior, o en algunos le hablan de semicerrado. Esto es ya completamente relativo. Sí, el semiabierto inferior es corchete en A y paréntesis en el límite superior B. Y ahí podemos ver cuál sería su notación. En X pertenece a R, tal que X mayor o igual a y menor a B, la representación gráfica. El semiabierto superior, sí, tenemos que es un poquito lo contrario, ya las combinaciones posibles. Y tenemos también unos 4 que vendrían a ser... les puede llamar de la misma manera, pero se caracterizan porque son abiertos siempre en uno de sus intervalos, en el inferior o en el superior. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí debería ser semicerrado infinito en el siguiente, no semiabierto, tengo que cambiar ese texto. ¿No es cierto? Aquí tenemos el semiabierto infinito, dice abierto en A y obviamente abierto en infinito. Mucho cuidado porque aquí suelen cometer este error en notación matemática. Vienen y hacen así el intervalo. Le hacen cerrado en el infinito. Mucho cuidado, eso es equivocado en notación matemática. ¿Sí? Porque recuerden que el infinito en concepto, ¿qué es? ¿Quién me dice qué es el infinito en concepto? Algo que no tiene límite. Sí, es un valor no medible, ¿no es cierto? Es un valor extremadamente grande que no está determinado. ¿Sí? Ese es el concepto general. ¿Cómo se lo expresa, no es cierto? En notación ya vemos allí que a paréntesis A, coma, infinito paréntesis, o también se expresa como X cuando X pertenece al conjunto de los números reales, tal que X mayor a A, simple. En la representación gráfica le podemos ver que solo incluiría A, ¿sí? Y obviamente en los siguientes casos creo que no necesita mucha explicación, creo que se entiende claramente cómo estaría definido, considerando un intervalo inferior que es definido hacia infinito, y en los otros casos podemos ver que es menos infinito hasta un límite superior que viene a ser B, abierto o cerrado. Y ahí podemos observar la representación gráfica. Aquí creo que valía la pena hacer lo siguiente. De notar que la solución está acá. La solución estaría acá. Y en este caso la solución viene desde menos infinito hasta B, y desde menos infinito hasta B, incluido B en este último caso. ¿Sí? Entonces, esto es notación matemática. Vuelvo a reiterar, esto ya lo utilizaremos un poquito más adelante en el concepto de funciones, cuando ya comenzaremos a dar esa forma matemática o esa representación. ¿Sí? Bien. Otra aplicación que también es muy importante, y eso ya iría hacia lo que es la optimización, cuando ustedes en su debido momento lo vean, eso lo verán en la matemática 2, es el uso de las inecuaciones para la construcción de sistemas de inecuaciones. ¿Sí? Y mucho cuidado, hay que diferenciar con lo que son los sistemas de ecuaciones, porque las metodologías aquí son completamente diferentes en cuanto a la resolución. Recuerden que un sistema de ecuaciones, lo que ustedes que vieron álgebra lineal el semestre anterior, y me corrigen si me equivoco, lo que ustedes tienen que resolver o hallar es un conjunto solución, ¿no es cierto? Si tengo un sistema de 4 incógnitas, ¿no es cierto? Lo que ustedes tienen que encontrar es un conjunto solución que resuelva a cada una de las ecuaciones, ¿no es cierto? En contexto general, lo que se hacía allí con las metodologías, Gauss-Jordan, la inversa, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya deben haber desarrollado en la álgebra lineal, ¿no es cierto? Pero acá en los sistemas de inecuaciones, si es verdad, le planteo al problema bajo el uso de estas 4 notaciones, estas simbologías, ¿no es cierto?, de mayor, menor, mayor igual o menos igual, el desarrollo matemático va a ser un poquito diferente. Los tipos de sistemas de inecuaciones yo los puedo calificar en lineales, como podemos ver allí, en sistemas no lineales
y en sistemas no polinómicos. Si ustedes pueden observar en cada caso, el sistema lineal se caracteriza, así como veían en los sistemas de ecuaciones, ¿sí? Es que las variables, ¿sí?, estaban elevadas a la primera potencia para empezar y además no estaban correlacionadas con las otras a través de productos, de potenciación, como se puede ver en el segundo caso de sistemas no lineales, ¿sí? Y obviamente si vemos en el último caso de los sistemas no polinómicos, se entendería por el uso de funciones de otro tipo, ¿no? Que ya las veremos también más adelante, como el caso de funciones trascendentales, exponencial, logarítmicas, trigonométricas, etcétera, etcétera, ¿sí? Por favor, me regalan un segundito. A ver, muy bien. Un poquito como cultura general, lo que les estaba mencionando de los tipos de sistemas. Bien, ahora, ¿cómo se desarrollan o cómo se resuelven estos sistemas de inecuaciones? La metodología no es tan compleja, yo diría más bien es bien sencilla. Lo que se hace es resolver cada una de las inecuaciones, ¿sí? Esa es la metodología que vamos a aplicar en este caso. ¿Sí? Es resolver individual cada inecuación. Ya luego vamos a hacer un ejercicio para un poquito hacer aterrizar la idea. Luego, una vez que nosotros hemos resuelto individualmente cada una de las inecuaciones, recuerden que cada inecuación me da un conjunto solución. Luego aplico teoría de conjuntos y lo que hago es, para encontrar ya la solución global del sistema, lo que hago es la intersección de todos esos subconjuntos que he encontrado yo como solución de cada inecuación. ¿Sí? ¿Estamos? Y obviamente ahí luego podremos verificar la solución. A ver, aquí tenemos este ejercicio de aquí. ¿Sí? Que se van ¿a qué se refiere encontrar las posibles soluciones? Recuerden cuando nosotros analizamos un sistema de ecuación, ¿cuáles eran las posibles soluciones en los sistemas de ecuaciones? Esto ustedes lo vieron en álgebra lineal. ¿Un sistema qué podría ser? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda eso? Ustedes resolvieron bastante la álgebra lineal. Recuerden eso. Ustedes... Consistente e inconsistente. Consistente, esta es una solución. ¿Qué más? Entre las consistentes, ¿qué casos tenemos? ¿Alguien? Una solución y muchos... Soluciones. Ya, exactamente. Cuando nuestro problema es consistente, yo puedo tener dos casos. El uno que es el conjunto de solución es única y la otra es que tenga infinitas soluciones, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la tercera posibilidad? No tenga solución. Que no tenga solución, es decir, que el sistema sea inconsistente. Entonces, acá va a ser algo muy similar. No quiere decir que el sistema de inecuaciones siempre tenga solución, no. Vamos a ver aquí algunos casos con el mismo ejercicio, con el mismo ejemplo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros cambiamos las inecuaciones? ¿Sí? El símbolo de la inecuación. Veamos, tenemos este sistema simple, 2x menos 4 mayor a 0, 3x más 12 mayor a 0. Es un sistema lineal, por la propia definición que un poquito ya les había mencionado y ustedes ya conocen eso, ¿sí? Y veamos este primer caso. Lo que yo había mencionado. Primero resolvemos de manera individualizada. Es decir, que la primera inecuación me da como solución x mayor a 2. Y la segunda inecuación, el 3x más 12, me da como solución x mayor a menos 4. Estas son los subconjuntos de cada inecuación, la solución. Y lo que decía en el desarrollo, lo que viene a continuación es hacer la intersección. Y para eso frecuentemente la ayuda es la representación gráfica. Bien, aquí nosotros podemos observar en esta gráfica lo que está en rojo le corresponde a x mayor a 2 y lo que está en la línea azul corresponde a la solución x mayor a menos 4. Es la segunda inecuación. Y es evidente que en qué parte se está dando la intersección de las dos conjuntos soluciones.
es justamente en esta parte, en el valor de 2 en adelante. Esta es la solución, donde se da la intersección. Por lo tanto, para mi sistema de inecuaciones, mi solución estaría definido entre 2 y más infinito. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro eso? O sea, esta es la solución. Para yo verificar, debería yo de tomar cualquier valor mayor a 2, 3, 4, 5 y sustituir, como hacíamos en los sistemas de ecuaciones, sustituir la solución en el problema para ver si se me cumple. Nada más. ¿Estamos? Bien. Veamos otro caso, como decía hace un momento, considerando la misma forma matemática, pero aquí es donde está la diferencia. Aquí hemos cambiado la inecuación menor o igual a 2 en este sentido. Lo resuelvo. Aquí tengo x mayor a 2 y x menor o igual a menos 4. Les grafico, ¿sí? Y aquí, ¿cuál sería mi interpretación como solución? ¿Cuál es la solución de eso? De menos infinito a menos 4 a 4. Menos, neves, naranjas. Recuerden que cuando analizábamos los conjuntos, Cuando no choca, no tiene resultado, entonces, profe. ya, correcto, es intersección. Ok. Recuerden que no hay intersección entre las dos soluciones. Y justamente iba a poner en el contexto, esto es como la teoría de los conjuntos. Recuerden que la definición de la unión en conjuntos, ¿cuál era la definición de la unión en conjuntos? ¿Quién me dice cuál era la definición de la unión en conjuntos, de la operación de la unión de conjuntos? La unión sería unirle, como todo, ¿no? Lo del un lado y del otro lado. En cambio, la intersección sería la unión de los dos. Ya, la unión en conjuntos se establece de la siguiente manera, que se deben de considerar los elementos comunes y no comunes. Ese es el resultado de la unión. En caso de la intersección, el resultado es únicamente los elementos que son comunes. ¿Sí? Y acá se cumple eso. Si ustedes observan, ¿cuáles son los elementos comunes? Lo que está aquí trazado, tanto del conjunto 1 como del otro conjunto. En el caso de aquí, no hay elementos comunes desde ese concepto matemático, por lo tanto aquí la solución representa a través del conjunto vacío o lo que alguien mencionó. En este caso, no hay una solución para el sistema de inecuaciones. ¿Sí? Entonces hay que tener presente eso. Y vuelvo a reiterar, el uso de la representación gráfica me permite poder visualizar eso. No traten de adivinar, porque a veces quieren adivinar con estas relaciones. Y bueno, cometen el error que de pronto hace un momento lo hizo un compañero, ¿no? Y eso que estaba la representación gráfica. Utilicen la gráfica, porque en la gráfica yo puedo ver cuándo se da la intersección o cuándo no hay intersección entre las posibles soluciones. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. No sé si queda claro el desarrollo. Sí, Claro. ¿Sí? Bien. Si quieren podemos hacer uno de estos ejercicios. ¿Cuál quieren hacer? ¿Alguno El de ejercicio del literal de F podría ser. este de aquí? Ujú. Ya, a ver. Vamos a ver, voy a ponerme una pizarra. A ver, ya. Pero vamos a ver, dice x menos 2 sobre 3. X menos 2 sobre 3 era, ¿no? Ya creo que le hice mal. Menos 3x menos 1 sobre 5.
17 menor o igual a 17 quinceavos. Y la otra ecuación dice que es 8 menos 3x. Ya. 8 menos 3x era. Y 2 menos x creo que era, pero no me fijé en la de la ecuación, déjenme ver. Sí, está. Y 2 menos x mayor o igual. Mayor o igual, así está. Este es mi sistema de inecuaciones. Entonces, lo que acabamos de mencionar, la primera parte es la resolución parcial o individual de cada una de las inecuaciones. Entonces, resolvamos esta inecuación. Bueno, aquí, a ver, esto también me gustaría que ustedes también lo capturen de la mejor manera. Uno, como resuelve el problema, ya es de cada quien, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto ya depende de ustedes cómo lo quieran resolver y cómo, en qué momento van a ir aplicando las diferentes propiedades. Por ejemplo, en este caso, lo que yo haría sería multiplicar a toda la inecuación por 15. Por estos dos factores, 3 y 5, 15, que me dan con el de acá, también se me simplificaría. Y recuerden que al decir, le voy a multiplicar por 15, el valor de 15 es un valor positivo. ¿Eso qué me indica de la desigualdad? ¿Cambia o no cambia? No, No cambia. Entonces voy a multiplicarle primero todo por 15. Entonces aquí me quedaría 15 por este lado, por este factor me quedaría 15 para 3, me quedaría 5, x menos 2, ¿no es cierto? Menos 15 para 5, aquí me quedaría 3 que multiplica a 3 de x menos 1 y menos igual 17 por 17 quinceavos por 15 me queda menos igual a 17, ¿sí? Está claro, no se me perderán eso. Un poquito, algunos pasos los diré yo saltando para un poquito ganar tiempo. Entonces aquí lo que voy a tener es 5x menos 10. Eso sí ayudarán a ver que no me equivoque con los signos o los productos también, porque puede ser que me equivoque allí. Menor a 17. 5x menos 9x, resulta que esto me da menos 4x, daránme verificando, menos 10 más 13 me queda menos 7, paso al otro lado, menos o igual a 17 más 7, me quedaría así, y aquí me queda menos 4 menos igual a 24. Y aquí, bueno, le voy a dividir para menos 4 para poder mover el signo y mover también el factor 4. En este caso, ¿qué pasa con el signo de la desigualdad? se invierte. Cambia. Se debe cambiar, ¿no es cierto? Sería x, cambia por el signo negativo, mayor o igual, y 24 menos 4 me queda menos 6. Entonces, si no me he equivocado, este es el conjunto solución de la primera inecuación. ¿Estamos? Vamos a la otra. Aquí le voy a agrupar el x, le voy a pasar al lado izquierdo y obviamente el término 8 le voy a pasar al otro lado. Me quedaría menos 3x, menos 3x más x mayor o igual a 2 menos 8. Entonces aquí me va a quedar menos 2x mayor o igual a menos 6. En este caso le voy a dividir para menos 2 por la misma razón anterior. Me quedaría x menor o igual, aquí cambia el signo de la desigualdad por el signo del factor que estoy multiplicando que es negativo y aquí me quedaría más menor a 3. ¿Estamos? Entonces, esta es la segunda solución. De todas maneras, revisarán, ¿no? Si es que me he equivocado, más el procedimiento es este, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahora, como dije hace un momento, utilicemos una recta numérica para representar aquí el conjunto solución, ¿sí? Muy bien. Posicionemos el valor de 0 en este caso. Posicionemos el menos 6 y posicionemos el 3, porque esos son los que marcan dónde está la solución. Listo. Entonces, consideremos, a ver, x mayor o igual a menos 6, estaríamos hablando que viene de aquí hacia el lado derecho. Esta es la solución que está representada por esta
inecuación, por esta desigualdad, perdón, y pongámosle el otro desde 3, también dice que es cerrado para el otro lado. Y bueno, aquí se puede evidenciar dónde está la solución. Es decir, entre qué y qué estaría la solución. Entre corchetes desde el -6 hasta el 3. Menos 6, 3, o también escrito de otra manera, x que pertenece al conjunto de los números reales, tal que x estaría entre mayor o igual a menos 6 y menor o igual a 3. Sí, aquí estaría mi conjunto solución. Claro está que podría ser la verificación. Tal vez aquí tomando el valor de 0, que es el más directo, porque me simplifica las relaciones, y ver si se cumple o no se cumple. Para las dos inecuaciones, porque eso sí es igualito que en los sistemas de ecuaciones. Recuerden que el conjunto solución o la solución que yo encuentre en un sistema de ecuaciones se debería de cumplir para todas las ecuaciones, ¿no? Será la regla matemática para decir sí o no es solución. Aquí igual. Tomo un valor y reemplazo en una o dos inecuaciones. Y recuerden, un sistema de inecuaciones, a diferencia de las ecuaciones, aquí no es que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Mucho cuidado, nada que ver. Eso no se aplica esa regla. Yo puedo tener un sistema de inecuaciones de una sola variable, puedo tener de 2, de 3, de 4, de 5, etcétera, etcétera. O sea, eso es completamente independiente. Al final, yo todas las soluciones las tengo que ver dónde se me intersectan, ¿sí? Para verificar si hay o no hay solución al sistema. ¿Estamos? Preguntas, ¿queda claro el procedimiento? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Dudas, no sé si queda claro el desarrollo. Mucho cuidado con las propiedades, ¿no? Por eso digo, ahí es más bien donde se cometen los errores de mover las multiplicaciones con signo, ¿sí? Tendrán mucho cuidado allí. Bien. Vamos acá. Bien, igualmente ahí tienen algunos ejercicios que lo pueden desarrollar. Déjenme ver, me parece que... Sí, esto ya está, ya le he movido al otro lado, tengo que borrarle de aquí más bien, de esa parte. Ya está acá el mismo conjunto de ejercicios. Bien. Otro tipo de inecuaciones que yo también puedo desarrollar son las que se conocen las de segundo grado o polinomiales, ¿sí? De hecho, aquí en la bueno, aquí también hago una representación gráfica a lo largo de la recta numérica porque la variable es única, es la variable X, sigue siendo eso, pero aquí ya comienzan a aparecer operaciones algebraicas en donde yo voy a tener que desarrollar conjuntos de soluciones. Y obviamente también utilizando la representación gráfica para poder resolverlos. ¿Estamos? Al hablar de inecuaciones de segundo grado, son la forma matemática que está expresada allí, ax al cuadrado más bx más c, y obviamente con las 4 combinaciones de los signos de las desigualdades, mayor a 0, mayor o igual a 0, menor a 0, menor o igual a 0. Esa es la forma a la cual yo tengo que desarrollar. ¿Cómo se resuelven estos tipos de problemas? Que tampoco no es nada complejo y es algo que nosotros ya conocemos, ¿sí? En nuestra álgebra elemental. Bien, lo que se hace a continuación es nuevamente algo similar a lo que hicimos en la representación gráfica. Le tomo a la inecuación y le hago como si estuviera haciendo una igualdad. Recuerden que una forma cuadrática, ax al cuadrado más bx más c, yo lo puedo expresar como un producto de términos, ¿sí? Mediante la factorización, ¿sí? Recuerden que yo aplicando las técnicas de factorización, un polinomio, o en este caso la ecuación de segundo grado, yo lo puedo reducir a polinomios de primer orden, pero en el producto de dos factores, tal cual está allí desarrollado o expresado. ¿Sí? Recuerden que eso era la factorización. Ahora,
¿Qué se hace a continuación? Y para ello vamos a partir de un ejercicio, porque es la manera más simple de poder ejecutarlo o desarrollar. Dice, yo tengo este polinomio de aquí, o perdón, esta ecuación de segundo grado, esta inecuación de segundo grado, la cual tengo que resolver. Aquí, aplicando las técnicas de factorización, llego a esta expresión matemática de aquí. Lo que decía hace un momento. En este caso, le convierto la ecuación de segundo grado en el producto de polinomios de primer orden. Y esto es la parte muy importante que debo de llevarle a polinomios de primer orden. ¿Sí? Y ya vamos a ver ahí algunos tips a que ustedes consideren y tengan presente para que la resolución sea lo más sencillo. Bien. Ahora, yo tengo entonces, le voy a colocar acá nuevamente para apreciarle de mejor forma. Bien. Si ustedes ven en esta relación, el factor de 2 en realidad no hace nada. No me va a colaborar para nada en el resultado. Porque por último, esa inecuación, ¿qué podría yo hacer? Si quiero eliminar el 2. Dividir todo para 2. No es cierto, dividir todo para 2 con la característica que el 2 es positivo. Ojo, vuelvo a reiterar. Mucho cuidado, ahí le divido para 2 y entonces lo que estoy diciendo en la propiedad es que el factor 2 es positivo. Por lo tanto, ¿qué pasa con la inecuación? ¿Cambia o no cambia? No. No es cierto, yo digo esto, insisto, lo que decía hace un momento, el 2 no me aporta para nada en la solución. Por lo tanto, al final, lo que yo voy a tener escrito es esto. Listo. Ya, como digo, el 2 no me aporta para nada. Pero vuelvo a reiterar, mucho cuidado, si es que yo tuviera menos 2 y le divido para menos 2, la inecuación cambia. ¿Sí? Tendrán presentes, verán que les reitero varias veces estas características. La otra pregunta. El término de la izquierda de esta inecuación que acabo ya de escribir, ¿qué signo negativo tiene? Ya les dije hasta el signo, ¿qué signo negativo tiene? ¿Qué signo tiene? ¿Qué tiene que ser el lado izquierdo? ¿O qué va a ser más bien para que esta inecuación sea verdadera? Negativo. Ya les di la solución yo mismo. ¿Sí? Esto de aquí, para que esto sea verdadero, siempre tiene que ser negativo. ¿Sí o no? Me gustaría escucharles al resto, si está claro eso. Significa que todas esas expresiones serían menor que 0. Si yo le veo desde esa perspectiva, y esto es algo muy importante, la inecuación yo le debo de llevar siempre al otro lado que me quede escrito el 0. ¿Sí? Para este caso, lo que yo debo de interpretar es que los valores de X que están aquí escritos, este resultado debería de ser siempre negativo. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Para este ejercicio, porque si aquí estuviera mayor a 0, ¿qué deberíamos de interpretar? Que el X que tome, los valores que tome X tienen que hacer que esto sea positivo, si fuera ese caso. Ahora, yo tengo aquí dos factores. Un producto. ¿Sí? ¿Qué signos podría tomar este factor de aquí y qué signos podría tomar este factor de acá? Recuerden que mi incógnita sigue siendo X. ¿Qué factores puede tomar el X más 3? El menos 1. ¿Qué tal si yo digo, voy a dar ahorita cualquier valor de X y digo, X es igual a 1? ¿Qué signo tiene este? Más allá del valor numérico. ¿Qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Positivo. 3 más 1, 4, es positivo, ¿no es cierto? Y ahora le voy a dar el X igual a menos 4. ¿Qué signo va a tener? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Y el mismo ejercicio le podría hacer con el otro término, X menos 1. Le doy cualquier, ahorita le estoy dando yo cualquier cantidad. Cuidado, yo todavía no sé cuál es la solución. Yo le estoy dando cualquier cantidad. ¿Con qué intención? Si ustedes observan,
lo que acabamos de mencionar, a mí lo que me interesa es que este lado de la inecuación sea negativo para que esto sea verdadero. Pero al tener yo aquí un producto de dos términos, ¿cuál es la regla algebraica que me garantizaría que esto sea positivo? Es que el primer término sea positivo y el segundo término sea negativo. ¿Verdadero o falso? Es combinación de signos. Estamos en esta parte de acá. Yo he vuelto, por eso recuerden lo que yo les decía de lo que quedamos en la clase anterior. Esta parte estamos aquí. Es importantísimo esta regla de aquí de los signos. Lo que yo estoy diciendo, yo quiero que el primer término sea positivo y el segundo negativo, porque eso me garantiza que el resultado va a ser negativo menos a 0, me hace que es verdadero. ¿Cuál es la otra combinación? Que el primer término sea negativo y el segundo sea positivo, porque recuerden que nosotros tenemos un producto de por medio. Eso me sigue siendo negativo y me garantiza que esto va a ser verdadero. Esto estoy aplicando acá, en este ejercicio. ¿Sí? Si ven aquí la combinación, porque yo aquí tengo un producto, lo que yo estoy diciendo, para que esto sea siempre verdadero, este lado tiene que ser negativo. Y para que esto sea negativo, el primer término tiene que ser positivo y el segundo negativo. Esa es una combinación. ¿Cuál es la otra combinación? Que esto sea negativo y positivo. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve esa parte? ¿Se entiende o no se entiende? Pero me gustaría que el resto también opine, ¿no? ¿Sí? ¿Puede volver a explicar, por favor? Perdón, Sandra, dígame. Que si me puede explicar esa parte, por favor. Sí, no hay problema. Bien. Lo que yo he dicho hasta esta parte de aquí es que mediante la factorización yo transformo la forma cuadrática al producto de dos términos de primer orden. Esta es la parte muy importante que también yo debo de tratar de conseguir, que los términos vayan a transformar a términos de primer orden. Eso es fundamental. Aquí con la factorización hago esto, era lo que yo había mencionado. Es lo que yo digo, a ver, 2x al cuadrado más 4x menos 6. Hagámosle acá. Dos x al cuadrado más 4x menos 6 me parece que era, ¿no es cierto? Esto era menor o igual a 0. Me parece que ese era el ejercicio. Déjenme ver. Ya, sí. A ver, vamos a ver. Ya. Ese era el ejercicio. Con la factorización me dice que yo, al fin y al cabo, yo tengo esto. X, mira, menos 3 o menos... Más 3, profe. Más 3 era, ya le veo. Sí, más 3 y menos 1. Ya. Yo tenía esto y menos 1, ¿no es cierto? Bien, decíamos el 2, con lo que ya la operación que hice de multiplicarle para 2, al fin y al cabo lo que me interesa es esto. X más 3, X menos 1, menor a 0. Y lo que nosotros debemos de analizar es que para que esto sea verdadero, ¿qué signo numérico debe de tener este valor, toda esta relación? ¿Positiva o negativa? Para que esto Negativa. Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Para que esto sea verdadero, los valores de X deben de hacer que este resultado sea negativo. Entonces ahí digo, esto es verdadero. Bien, entonces, ¿cuáles son? Yo tengo aquí un producto de dos términos. Y yo decía hace un momento, el término X más 3, ¿qué signos matemáticos puede tomar? Puede tomar positivo o podría tomar negativo, dependiendo del valor de X. Sandra, ¿estamos hasta allí? Sí, profe. Entonces, haciendo la misma consideración, X menos 1, dependiendo del valor de X, que eso es lo que yo tengo que resolver en este momento, este término podría tomar positivo y un valor negativo. Pero como a mí me interesa que esto sea negativo, entonces yo tengo que garantizar eso. ¿Y cómo lo hago? Digo, la primera combinación es que este término tome valores positivos, pero para garantizar que sea negativo, el segundo término, ¿qué tiene que ser? Negativo. Porque en producto tengo esto.
¿Se ve hasta allí, Sandra? Sí, profe. ¿Cuál sería la otra combinación? Que el primer término, ¿qué signo toma? Negativo, Ya, y el segundo término, positivo. positivo. Entonces también ahí me garantiza eso. Ojo, este es para el ejemplo que estamos analizando, pero yo sé que la combinación más con más no me corresponde porque haría que esto sea falso, ni tampoco la combinación para este ejercicio, ojo, para este ejercicio, ¿sí? Estos de aquí no puedo hacer la combinación. Estamos hasta ahí, ¿se entendió hasta allí? Sí. Listo, entonces, ahora lo que yo voy a hacer a continuación es hacer lo siguiente. Me voy a plantear un sistema de inecuaciones a partir de esto. ¿Cuál es la primera combinación? Que x más 3, ¿qué tiene que ser? Positivo o negativo. No. Positivo. Estoy haciendo la primera combinación. Es positivo. Por lo tanto, hago x más 3 mayor a 0. ¿Estoy o no diciendo esto? ¿Estoy garantizando que esto va a ser positivo, sí o no? Sí, Sí, por la dirección del... X menos 1, ¿qué debería de ser? menor a 0. Menor a 0, correcto. Entonces, si ustedes observan, yo acabo de construir un sistema de inecuaciones y que tendría que aplicar lo anterior. Tengo que resolver x mayor a menos 3, x menor a 1. Aquí hago la representación gráfica. Me quedaría x menos 3, 1, abierto para acá, abierto para acá, y aquí está la solución. ¿Qué quiere decir? Que la solución aquí está entre Paréntesis. paréntesis menos 3 a 1. ¿No es cierto? He Sí, resuelto esta primera parte. Ahora voy a resolver lo de acá. ¿Cómo construyo ese sistema de inecuaciones? X más 3, ¿qué tendría que ser? menor a 0. Menor a 0 para garantizar el signo negativo. Y el x menos 1 Mayor a 0. mayor a 0. Y resuelvo también aquí el sistema de inecuaciones. X menor a menos 3, x mayor a 1. Le hago la representación gráfica, menos 3, 0, 1. En este caso me quedaría para acá, para acá. ¿Cuál es el conjunto solución en este caso? Conjunto vacío. Es el conjunto vacío. Me parece que así se le representaba. No sé, es el conjunto vacío porque aquí no hay intersección. Pero yo tengo que resolver ahora todo el integral. Es decir, debo de considerar esta solución y la de acá. En esta etapa lo que hago es la unión. ¿Sí? Aquí lo que hago es la unión. Por lo tanto, ustedes recuerden que en la teoría de los conjuntos, A unión conjunto vacío, ¿a qué es igual? A. Al conjunto A. Por lo tanto, yo estoy haciendo este intervalo que era mi solución, unión con el conjunto vacío, el resultado viene a ser menos 3, 1. Profe, ¿cuándo sería unión y cuándo sería intersección? La intersección es aquí, debido a este Mm, punto. Ah, Y ya. la unión es cuando tengo ya que combinar estas posibles soluciones de lo de acá. ¿Sí ven? Gracias. ¿Estamos? Sandra, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Volvamos acá al problema. Y bueno, aquí está lo que ya hace un rato hicimos, ¿no es cierto? Ahí sería el conjunto solución. Quiere decir entonces que los valores que estén contenidos en este intervalo abierto de menos 3 a 1, y si yo le hago la sustitución en la inecuación o en esta parte también que podría ser, lo único que voy a hacer es verificar que efectivamente eso resuelve mi problema. Si tomo valores fuera de ese intervalo y le verifico, obviamente voy a tener que no corresponden a la solución, o sea, es la contraparte. ¿Estamos? Entonces, más allá de que es una ecuación cuadrática,
Este es un método, ya vamos a ver otro también, un método mucho más sencillo también para resolver esto. Pero aquí la parte fundamental es que independientemente del grado del polinomio, de tercero, de cuarto orden, lo fundamental es de tratar de llevar a un producto de términos de primer orden. Y recuerden, aquí yo debo de recordar todo lo que es la factorización. Recuerden que una manera de factorizar es aplicando Ruffini, si no estoy mal, cuando yo quiero ir haciendo la descomposición. Recuerden que, qué sé yo, un polinomio de quinto orden. Aplicando Ruffini yo le puedo llevar a un producto de términos de polinomios de primer orden. Recuerden eso. Por eso digo, es muy importante lo que nosotros vimos en el colegio. Recordar aquí. ¿Cuál es otro método? Que también es inclusive eh, más sencillo. Sí, déjenme ver si está aquí a continuación. Sí. Un método que es mucho más sencillo. El método que acabamos de desarrollar, yo diría que es el método largo. ¿Sí? Ahora, un método más sencillo de resolver el mismo problema, como podemos observar allí, es hacer lo siguiente. Déjenme ver si nos da tiempo. Sí, sí nos da tiempo. Lo voy a hacer también acá en la pizarra. Vamos a plantear el mismo ejercicio, hasta la primera parte todo se repite. El problema dice que es 2x, 2x al cuadrado, más 4 más 4x, menos 6, menor a 0. Ya sabemos que esto lo hemos factorizado. Esto se repite. Hasta aquí el problema es similar a lo anterior. Pero aquí es donde vamos a aplicar un método un poquito gráfico. Y considero que es el más sencillo, el más rápido y más directo. Bien. Nos vamos a ver, ya sabemos que este lado de la inecuación tiene que ser negativo, pero ya no vamos a aplicar las combinaciones como en el caso anterior, esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer a continuación es una representación gráfica de la siguiente manera. Lo que yo voy a hacer es, mediante estas relaciones, posicionar los valores que resultan de aquí. Es decir, es como que yo estuviera haciendo esto. X es igual a menos 3 y X es igual a 1. Y les posiciono menos 3 y el valor a 1. Recuerden que esta es mi recta numérica. En este caso, estos valores de menos 3 y 1 a la recta numérica, ¿en cuántas partes le dividieron? En 3. En 3, ¿no es cierto? En 3 partes. Por eso digo, este es un método, para mí es el más sencillo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Recuerdan lo que estoy haciendo aquí? Aquí me estoy olvidando lo anterior, de que tiene que ser negativo, la posible combinación, etc. Y lo que acabo yo de mencionar es que yo he segmentado para este ejercicio en 3 partes a la recta numérica. Está la segunda y la tercera. Y para eso voy a considerar esta parte del ejercicio hasta aquí, esta factorización. Y lo que hago a continuación es algo muy sencillo. Voy a tomar de cada uno de esos 3 segmentos o de estas particiones que tenga, voy a tomar un valor de cada uno de los elementos. Aquí voy a tomar el 0 porque es el más simple. Y acá. Y lo que hago a continuación es este valor. ¿Qué valor queremos tomar que esté contenido entre menos infinito y menos 3? Denme un valor, ustedes. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Entre menos 3 y 1, el 0 es el más adecuado. Menos 1 también puede ser. Puede ser menos 1, pero insisto, el 0 es directo porque se simplifica. Pero bueno, tomemos el menos 1, no pasa nada. Y mayor a 1, ¿cuál valor? 2. Tomemos el valor de 2. Ya. Y lo que hago a continuación es cada uno de estos valores que he considerado, le voy a sustituir aquí. Es decir, el menos 5
más 3, ¿qué signo negativo me va a dar? Negativo. Negativo. El menos 5 menos el 1, ¿qué signo negativo me va a dar? Menos. No me interesa, en realidad no me interesa el valor numérico, me interesa el signo de cada factor, como ustedes pueden apreciar lo que yo estoy desarrollando. No es que aquí tengo que poner el menos 2 y acá el menos 6, no, aquí lo que me interesa es, mediante lo que yo hago, digo, muy bien, aquí el menos 5 más el 3 me va a dar un signo negativo, porque en vez del menos 5 pude haber tomado el menos 6, el menos 10, el menos 1000, etcétera, pero yo sé que este término va a ser siempre negativo. Aquí aplico regla de signos, menos por menos, más. Lo mismo aplico acá con el menos 1 que me dijeron, ¿no? Insisto, aquí lo más obvio, vamos siempre por lo más fácil, es el 0, pero bueno, aquí tomaron el menos 1. Menos 1 más 3, ¿qué signo negativo me da el primer factor? Positivo. Positivo. Menos con menos, el segundo factor, ¿qué signo me da? Negativo. Negativo. Más por menos, menos. En el último caso, el valor de 2. Me va el primer término, ¿qué signo me da? Positivo. El Positivo. segundo factor, Positivo. positivo. Más por más, más. Bien. ¿Qué condición matemática debe de cumplir la inecuación? ¿Qué tiene Que que sea ser negativo. el lado izquierdo de la inecuación? Negativo. Sea Negativo. menor a Negativo, ¿no es cierto? De estos tres resultados, ¿cuál me cumple con eso? del medio. Del medio. Este de aquí. Por lo tanto, mi solución va desde menos 3 a 1. Y resuelto el problema. ¿Sí le ven? Licenciado, disculpe, siempre debemos coger un valor ¿Perdón? o debemos siempre coger un valor entre la mitad de... Un valor en el intervalo. Un valor en el intervalo. o Esa es la técnica, ese es el es procedimiento. que, por ejemplo, hay un método donde pone el menos 3 y el 1 y a la derecha del 1 le pone signos positivos y a la izquierda negativos. A la derecha del menos 3 positivos y a la izquierda negativos. De ahí le va haciendo más por más lo mismo. A ver, ¿cómo dice este? Eso no lo he visto yo. A ver, dígame un A poquito. ver, la línea primero, Ya, la recta. es la recta, perdón. De ahí el menos 3 y el 1, que ya lo sacamos. Ya, Exacto. Todo para la derecha del 1, positivos. Los signos. Más, exacto. ya. Positivo, positivo, positivo. Más, toditos, exacto. Y para la izquierda sería negativo, 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 todo. Ya, Exacto. Hasta el infinito sería, exacto. ya, negativo para Ya. acá. Ahora en menos 3 sería para la derecha, Ya todo entiendo. positivo. Le dice todo esto es negativo y lo de acá es positivo, así. Exacto. Con el 1. Ahora para el 3, todo lo de la derecha, Es toda la derecha aquí es positivo. exacto, ajá. Y toda la izquierda sería negativo. Bueno, es lo mismo, diría Es yo. lo mismo, ajá. De ahí le vamos haciendo, sería más por más acá, más por menos, menos, y menos por menos, más. Claro, lo que le entiende es que usted hace más bien una división de intervalos así. Le voy a hacer aquí un poquito gráficamente. Le entiendo así. Cuando me muevo por acá, esto es positivo. Exacto. Cuando me muevo Todo por lo de acá es acá, negativo. todo esto es negativo, ¿no es cierto? Ujú. Le digo, esto es El- positivo. Profe, el problema es que ese método funciona solo cuando la X es Cuando es positiva. positivo, pero cuando es negativo solo se le cambia nada más. Entendería así. Bueno, yo no le veo si es que alguien la puede aplicar. En todo caso, para mí me parece que esto es muy sencillo y más directo. O sea, Ujú. no le he visto este método. Le entiendo lo que usted me acaba de mencionar, ¿no? Está bien, Sí, no pasa nada. Porque bueno, al fin y al cabo aquí usted hace luego la intersección de signos. exacto. Y como dijo el compañero, solo dependería Positivo, analizar el signo de la X. cierto. Claro. Veo que Pero es... para evitar errores se usa el método, el propio. Perdón. Para evitar las confusiones sería el método, el propio mismo. Claro, o sea, yo en realidad, con el que les acabo de explicar, para mí es un poquito más, cuida los signos o lo que sea. Pero bueno, el de acá abajo que explican, interesante, también es válido, ¿no? Que no les genere confusión, eso nada más. Sí, Ya, está, profe. y sí le entiende el método, cómo le aplica. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta tal vez?
¿Alguna pregunta? Algo que valga la pena aclarar. Como digo, aquí está un poquito el método, lo que acaba de decir su compañero, también interesante. No lo había conocido yo ese método, pero está bien. ¿Sí? ¿Alguna duda, inquietudes, preguntas? Sí. Bien. Listo. Si no hay ninguna inquietud, ninguna duda, quedaríamos hasta allí. Mañana, ¿de aquí cuándo tenemos clase? Mañana, profesor. Mañana es a las 7 de la mañana. ¿Estoy bien? Sí, profe. Y también Ya. a las 7, profe. Listo. Entonces, bueno, el ingreso va a ser igual, ¿no? Ya saben cuál es la clave para que tengan el acceso y listo. Igualmente, ojalá ya no haya problemas y se les solucione a todos, sobre todo lo del virtual. Bien. Nos vemos el día de mañana. Yo ya comenzaré a hacer los videos para que puedan ustedes subir, ver en el canal del YouTube. Sí, por favor, inscribiránse allá en el canal para que igualmente se les pueda subir, puedan recibir los videos. Estamos ya listo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta mañana, profe. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Mañana, Gracias, Mañana, profe. profe, gracias.